Hola, mi nombre es David Lachapelle, estudiante de licenciatura en informática y a continuación le voy a presentar un conjunto de programas. Bueno, como venimos viendo lo que son las librerías, aquí vemos la librería stdio.h que se está relacionada ya con el main, con el print y nada más hasta ahora. Eso. Después vemos la librería conio.h que está relacionada con el get. Y después vemos la librería windows.h que está relacionada con el system para limpiar lo que es la pantalla. Aquí vemos una función que se llama imprime datos, que tiene como parámetro digamos que le manda un arreglo que se llama n con una longitud de 30. Aquí vemos de nuevo lo que es un arreglo de tipo char que se llama nombre con una longitud de 30. Aquí limpia la pantalla, aquí le pide los datos al usuario que ingrese y luego lo que hace es que lo imprime acá, que fue sustituido por el scanf, el fget. Aquí lo que hace es que toma el nombre de este arreglo y le ponemos el máximo y luego este estándar in, std in. Aquí llama lo que es la función y le manda lo que es el arreglo, el nombre del arreglo ahí. Aquí hace una pausa, get chat, y aquí está la función que fue llamada desde acá. Aquí la función, lo que tiene dentro, que se llama imprimir datos. Aquí la llama los parámetros de esa función, que tiene como el nombre de ese parámetro, tiene n y una longitud de 30, ya lo dijimos. Y dentro lo que hace es que imprime lo que es ese valor, eso que está acá, que dice nombre. Entonces vamos a ver cómo funciona. María Altagracia. Ok. Y ahí está. Vamos a ver si cumple con los 30 valores. Lo ejecutamos nuevamente. Y ahí está cumpliendo los 30 de longitud. Bueno, ahora continuamos con el ejemplo 2, funciones de copia de cadena. Vamos a utilizar lo que es la función str cpi cpy. Entonces aquí vemos la librería stdio.h conio, que ya la venimos explicando en el programa anterior, Windows, y aquí entra una librería nueva que la vamos a estar viendo a lo largo de los programas que estaré presentando. En este caso se llama str stream.h y vamos a describir qué funciones esta, digamos, librería, cuáles son, digamos, por así decirlo, las funciones que lo utiliza. Ejemplo, aquí vemos str copy, que diría esto, que utiliza lo que es esta librería que vemos acá. Ya dijimos anteriormente que la librería de system que la utiliza Windows, la conio que utiliza el char, que vemos acá. Entonces vamos a comenzar a explicar un poco más. Aquí tenemos declarado lo que es un vector con nombre kd1 con una longitud de 10 y tenemos otro vector kd2 con una longitud de 10, ambos tipo char. Entonces limpiamos la pantalla, pide que teclee la cadena. Esto fue sustituido porque tenía el ejemplo por fget. Entonces acá se puso fget y captura la cadena en lo que es en el arreglo cat2, que de una longitud de 10 estándar, digamos, es un tipo de estándar, un tipo de entrada estándar.
Y aquí lo que va a hacer es que la cadena va a copiar la cadena. Esta función lo que hace es copiar, copia lo que contiene esta variable en esta parte de acá. Entonces, luego se imprime, la cadena 1 es, y se va a imprimir la cadena 1. Lo que se copió de acá se va a ingresar acá. Entonces, por eso dice la cadena 1 es, y la cadena 2 es, entonces va a imprimir lo que dice la cadena 2. Es como que va a hacer doble impresión. Lo que decía la cadena 1, lo va a decir la cadena, lo que decía la cadena 2, lo va a decir la cadena 1, y lo que dice la cadena 2 lo va a continuar diciendo la cadena 2. Vamos a ver, ejecutamos. Hola mundo, vamos a ponerle, y ahí está. Puso, la cadena 1 es hola mundo, y la cadena 2 es hola mundo. Ahí está. Entonces terminamos. Bueno, continuamos. Acá vemos el tercer ejemplo. No voy a seguir explicando esta librería porque ya la vengo explicando. Entonces paso directamente al ejercicio. Tenemos acá lo que es el arreglo de tipo char. El primero se llama cat1 con una longitud de 40, el segundo cat2 con una longitud de 40 también. Tenemos una variable entera que se llama n, que está inicializada en 0. Acá le está pidiendo por pantalla que al usuario le teclee una frase. Esto fue sustituido por fget, que lo vemos acá. Entonces cat1 está de longitud 40, estándar de entrada, y luego pide que ingrese otra frase por teclado. Pasa lo mismo, fget, cadet2 con una longitud de 40, estándar. Aquí es que vemos, vamos a utilizar que si n, el valor entero, es nulo, entonces va a imprimir por pantalla, que son iguales. De lo contrario, si n es menor a 0, entonces va a imprimir por pantalla la primera es menor que la segunda. Así que la segunda que ingresamos, de lo contrario, la primera es mayor. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta esto, cómo funciona. Ahí voy a poner hola, y en la segunda voy a poner hola. Ahí son iguales. Vamos a ver, ejecutamos nuevamente. Y aquí voy a poner O y aquí hola. Entonces vemos la primera es menor que la segunda. Ejecutamos nuevamente. Y vamos a poner que hola y la segunda va a poner O. Ahí vemos que la primera es mayor que la segunda. Entonces está trabajando las tres condiciones acá. Vemos que la abarcamos. Nada, eso es todo. Aquí continuamos con el ejemplo 4 y vemos que aquí vamos a concatenar. Concatena lo que es la cadena 2 a cadena 1 y devuelve la dirección de la cadena 1, eliminando el nulo de la terminación, es decir, que van a estar juntos al final. Aquí vemos el arreglo de tipo char 2, uno se llama cat1 y otro cat2, con una longitud ambos de 80. Aquí está pidiendo por pantalla al usuario que ingrese, teclee la frase. Esto fue sustituido por fget, que aquí lo vemos. Ambos fueron sustituidos. Aquí le pide nuevamente lo que es otra frase. Y aquí lo que va a, digamos, a concatenar lo que es la frase 1, la frase 2, y va a imprimir por pantalla lo que es la frase completa en este arreglo, en cat1. Entonces vamos a ver, ejecutamos, y va a eliminar el espacio al final, ¿no? Así que van a estar juntos. Hola, ¿cómo estás? Y ahí lo vemos. Concatenó la frase 2 en la frase 1 e imprimió todo junto. Sin el espacio, ¿sí? O sea, sin el espacio entre hola y cómo está, sin el enter. Bueno, ahí funcionó. Bueno, comenzamos con el ejemplo 5. Aquí vemos lo que son tres variables que se declaran. P, que es un puntero,
carácter que va a almacenar el carácter que teclee el usuario y un arreglo con una longitud de 80 que se llama cadena. Una variable entera que se llama lugar, que almacena la posición. Y aquí le piden al usuario el carácter. Esta función getChar lo que hace es que almacena una sola posición que se almacena en carácter. Entonces acá le piden al usuario que ingrese una frase completa, una cadena, y es capturada en fget cadena, que se imprime con una longitud de 80. Y luego vemos que la función strchar busca en la cadena que se digitó si aparece ese carácter. Si aparece ese carácter, si no aparece ese carácter, este valor va a obtener, digamos, un valor nulo. Y acá, si el valor es nulo, si el valor es nulo, entonces no está el carácter y se va a imprimir esa, digamos, la variable que almacenó ese carácter, se va a imprimir acá y va a decir que no está el carácter en la frase que digitamos. Pero si no es nulo, va a almacenar otro valor, entonces si es diferente de nulo, entonces va a venir y va a ejecutar este código de acá. Lo que va a hacer es que van a estar el puntero P y el puntero cadena y va a almacenar la posición que dé ese valor acá, donde dice lugar, y lo que va a decir es que el carácter ocupa el lugar, el carácter de esta variable que lo almacenó acá, que busca esa función y lo almacena acá. El carácter tab ocupa el lugar, va a buscar el lugar, la posición que sean esto entre estos dos punteros y se almacena ahí. Y ahí nos va a decir, vamos a ver cómo se ejecuta esto. Entonces, vamos a poner hola, vamos a poner h y vamos a poner hola. Entonces va a decir que está en la posición 0. Ahí está. El carácter h ocupa el lugar 0 de la frase. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y ahí me dice, vamos a ver que se ejecute. Ahí está. Que busque el carácter L. Entonces va a poner hola. Sería 0. Va a ser la posición 2. Ahí está. El carácter L ocupa el lugar 2 de la frase. Porque comienza en 0 en H, 1 y 2 L. Y 3 sería el A. Bueno, está trabajando bien. Ahí lo dejamos. Bueno, a continuación continuamos con el siguiente ejemplo. Vemos que la función que vamos a utilizar ahora se llama strlen y se utiliza su declaración de la siguiente forma: char y el nombre digamos, del char, ¿no? Devuelve el número de caracteres que almacena la variable que se declara carácter. Bueno, sin contar el nulo final. Entonces, aquí vemos que se declara un arreglo tipo char que se llama cat con la longitud de 30. Pide al usuario que teclee la frase. Aquí yo cambié el get por fget. Y aquí lo vemos, la variable, el tamaño, la longitud y el estándar, ¿no? Aquí se imprime la frase como es una cadena, como es un string, disculpa, como es un string, se imprime de esta forma. Se va a imprimir cat acá, esa variable, string. Entonces la frase, va a imprimir la frase ahí, lo que digitamos. Tiene, acá se va a imprimir lo que es un valor, digamos, ya entero, ¿no? Y caracteres, debe imprimir la cantidad. Entonces, esto lo que hace es, strlen cuenta los caracteres que tiene esa cadena. Vamos a ver cómo lo ejecuta.
que va a poner hola. Y ahí vemos. Ahí imprimió el último carácter, que fue el enter que le di. Entonces, estaría funcionando bien. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 7, que vamos a utilizar lo que es strlwr, esta función, que vamos acá, que viene de la librería string, esta función. Entonces, vamos a continuar. Acá vemos un arreglo que se llama cat con la longitud de 40, tipo char, que le pide al usuario que ingrese una frase en mayúscula. Sustituimos lo que fue el get y pusimos fget como acordado. Y acá se imprime lo que es la cadena. Print cadena en minúscula es aquí se imprime el string, que es cat. Y esto es lo que hace el cambio de mayúscula a minúscula de esa cadena que digitamos. Vamos a ver. Hola mundo. Ahí lo vemos. Hola mundo en minúscula. Entonces está todo bien. Bueno, en el ejemplo 8 vemos que esta función strnf lo que hace que invierte la frase y devuelve la dirección. Entonces acá vemos el char, el arreglo, que se llama cat, con la longitud de 80, le pide al usuario que teclee la frase, get fue sustituido por fget, aquí lo vemos, cat, longitud 80, estándar entrada, y la frase invertida, el string de cat que se ingresa, y la función que hace que invierta, ¿no? La cadena, invierta lo que son cada carácter. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a poner hola. Y ahí ven cómo lo invirtió. Entonces estaría funcionando. Bueno, en el ejemplo 9 vamos a ver la función strset. Entonces acá esta función, acá este programa tenemos que es un arreglo tipo char con una longitud de 80 y se llama cat. Acá lo que está haciendo es copiando en esa cadena estos valores 1, 2, 3, 4, 5. Y acá lo que está haciendo es que a esa cadena que tiene, que ese dígito de 1, 2, 3, 4, 5, le va a ingresar 5 veces digamos, ese carácter que se llama X. Aquí se imprime el valor y aquí lo vemos. Vamos a ejecutarlo. Y ahí lo vemos. 5 veces X. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estaría funcionando. Aquí vemos en el ejemplo 10 lo que es una variable tipo char, un arreglo que se llama cat y con una longitud de 40. Y vamos a trabajar con esta función str app arp. Entonces acá le pide al usuario que ingrese la frase en minúscula. Esto simplemente es a nivel de formato que se ingrese acá, lo que he acentuado la letra. Entonces fue cambiado get, sustituido por fget. Aquí lo vemos. Se pone el arreglo, el nombre, en la longitud y estándar in. Entonces acá se imprime en mayúscula con esta función la cadena, esta cadena. Vamos a ejecutarlo. Decir hola mundo. Hola mundo. Y lo vemos en mayúscula. Entonces está bien. Bueno, aquí continuamos con el ejemplo 11. Y aquí vemos lo que son la librería stdio, que es para estas funciones, digamos el main, el print y el string, que ya lo venimos utilizando, que utiliza lo que son estas funciones, strlen y isUppers. Entonces vemos una librería nueva que es
setType.h, que es utilizando esta función que utiliza esa librería, exactamente. Entonces, tenemos acá declarado lo que es un arreglo que se llama cadena tipo char con una longitud de 100. Vemos una variable entera que se llama contador inicializada en 0. Y aquí vemos un registro entero que se llama i, que esto lo que hace es que le sugiere al procesador, digamos, para que llegue el programa más rápido, lo lea más rápido, pero el procesador muchas veces no le hace caso a esto. Entonces acá le pedimos al usuario que teclee una cadena de caracteres. Acá tenía gets, que fue sustituido por fgets. Se manda lo que es la cadena, el char, el tamaño, la longitud, y pasa como estándar. Aquí vemos que se declara el bucle for, lo que es i inicializado en 0, y aquí dice que mientras i sea menor o igual a esta cadena que obtiene esta función stdln, a esta cadena que obtiene ese valor, va a continuar estando en todo este proceso, aumentando de uno en uno, hasta que sea menor o igual. Hasta que sea igual, ¿no? O, claro, que sea menor o igual, va a continuar ahí. Después acá verifica si esta función verifica si está en mayúscula esa cadena en esa posición. La cadena en esa posición entonces la va a cambiar digamos, si está en mayúscula la va a cambiar a minúscula. Esa cadena en esa posición. Carácter por carácter van a ese for. De lo contrario, si está en is lower, está en mayúscula, la cadena en esa posición, la cadena entonces la va a llevar a minúscula. Y acá va a verificar si hay un dígito en esa cadena de esa posición y lo va a almacenar en contador. Y luego lo que va a hacer es imprimir ese valor, acá el string y acá el entero, y va a decir los dígitos numéricos que tiene. Entonces quita la cadena, después el contador, y esto es simplemente a nivel de formato que se imprime acá. Vamos a ejecutarlo. Entonces voy a decir que hoy es 1 de noviembre noviembre 2023. Entonces ahí va a convertir en mayúscula todo y tengo dígito numérico. Entonces tengo acá, hoy es 01 de noviembre y aquí tiene 6 dígitos numéricos. 2, 4 y 6. Y llevó todo a mayúscula. ¿Se entiende? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Hoy, hola mundo, vamos a poner hola mundo, hola minúscula y mundo en minúscula. Vamos a ver. Ahí está. Hace el cambio y pone mundo. 0 dígito, no hay dígito. Entonces ahí termina todo. Bueno, aquí estamos con el ejercicio 1 que teníamos propuesto. Hacer un programa en C que lea una cadena de caracteres de 50 posiciones y reemplace todas las apariciones que tenga la letra A por la letra E. Entonces, nada, tengo acá lo que son las librerías estándar que venimos utilizando, stdio, ya vemos que para el print, for, y etcétera, y el main. String, que es para ya utilizar tanto lo que es el char, esta cadena, y esta función. Entonces, tenemos declarado ese arreglo de tipo char que se llama cadena con una longitud de 50. Le pedimos al usuario que ingrese la cadena, se captura con fget la cadena, y acá en el for que se va a hacer en reemplazo y se declara dentro del bucle for lo que es la variable i de tipo entero, inicializada en 0, y dice que mientras i sea menor a lo que esta cadena va capturando, esta función va capturando stdln, captura la cadena, mientras sea menor a esa cadena, va aumentando.
Entonces, si la cadena en la posición I es igual a A, entonces va a ir cambiando esa cadena en esa posición, va a ser igual a E. Y aquí se imprime y dice print, cadena modificada, valor string, que va a ser la cadena, se imprime y ya se imprime de nuevo el valor. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner así, hola mundo. Y tiene que decir ole mundo. Ahí está, ole mundo. Entonces estaría funcionando. Vamos a ejecutar nuevamente. Mamá me ama. Tiene que decir me. Ahí está. Chistoso. Bueno, ahí terminamos. Entonces aquí tenemos el ejercicio 2 que dice hacer un programa en C que lea una cadena de caracteres y cambie todos los caracteres digitados en minúscula por mayúscula y viceversa. Tenemos la librería stdio que es para el mail, el print, etc. sttype que es para ISO uppers y ISO lower. El string que es para echar las funciones toLower y toUpper. Entonces, nada, le pedimos acá un arreglo tipo char que se llama cadena con una longitud de 100. Le pedimos al usuario que teclee la cadena. Se captura acá en fget. Después, en este bucle for, se declara lo que es la i que inicializa en 0 de esa cadena en la posición i, mientras sea diferente del valor nulo que termina al final de cada cadena, entonces va aumentando de uno en uno, va incrementando de uno en uno. Si, aquí decimos si, entonces si lo que busca es, si dentro de esta cadena, en esa posición, es una letra mayúscula, entonces dentro de esa cadena, en esa posición, va a llevar esto a minúscula. En esa cadena, en esa posición. De lo contrario, si es minúscula en esa posición, la cadena en esa posición, el carácter en esa posición, entonces la cadena de esa posición la va a llevar a mayúscula. Entonces luego va a ser impresa acá, digamos, ese string va a ser impreso acá y aquí está el nombre. Vamos a ejecutarlo. Está ejecutando. Es decir, hola, mundo, ¿cómo estás hoy? Entonces le damos Enter y lo vemos que hola, que está en minúscula, pasa, mundo está en mayúscula, ¿cómo estás? Está en minúscula y hoy, y ahí está. Entonces estaría funcionando bien. Bueno, aquí continuamos con el ejercicio número 3, hacer un programa en C que lea una cadena de caracteres con un máximo de 50 caracteres. Vamos a tener aquí una constante que vamos a definir e insertar un carácter asterisco en el centro de la cadena. Aquí tenemos stdio, que ya sabemos que es para el print, el main, etc. Tenemos el string.h, esa librería, que ya sabemos que trabaja con strlen, etc. Y aquí tenemos la constante definida, el máximo. Luego acá comenzamos con el arreglo tipo char que se llama cadena, que tiene como parámetro el valor que le mandamos, que se llama max, que es 50 en este caso. Y luego vamos a tener otro arreglo tipo char que se llama nueva cadena, igual con digamos, el parámetro max. Aquí se le pide que ingrese la cadena de 50 caracteres al usuario, se captura con fget. Y aquí vamos a eliminar el carácter de la nueva línea de van a n si aparece. Entonces, si strlen de la cadena, que lo que hace es que captura la cadena, es mayor a 0 y la cadena que captura strlen de la cadena es menor a 1, entonces va a ser igual a esta van a n. Entonces dice después que la cadena strlen en cadena menor a 1, entonces va a igualar a
0. Es decir, que va a cambiar este carácter por van a 0. Acá se declara lo que es una variable local y decimos que longitud, la variable longitud entera, igual a lo que captura, lo que va a capturar strl de esa cadena, se va a almacenar en longitud y después pregunta si la longitud es mayor al máximo. Entonces acá nos va a imprimir un mensaje si es mayor y dice la cadena es demasiado larga, no se puede imprimir un asterisco en el centro cuando es muy larga y va a devolver un error con 1. Entonces después acá dice, si no es larga, va a decir entonces, tenemos declarada una variable que se llama mitad, que va a ser igual a longitud dividida a 2. Entonces tenemos lo que es acá, lo que es el valor que se va a almacenar, que se llama mitad, de esa división, para, digamos, que se imprime el asterisco. Aquí vamos a copiar la mitad de la cadena nueva. Vamos a utilizar la función strcopy. En la nueva cadena se va a copiar. Y lo que es la cadena y la mitad. Entonces en la nueva cadena se copia lo que es una mitad y se pone y después se pone el asterisco. Y después acá copiamos la mitad de la nueva cadena de la mitad de la cadena a la nueva. Y entonces strcopy a la nueva más la mitad más 1, la cadena más la mitad. Entonces tenemos en una lo que es la cadena normal, que es la cadena normal, que se va a copiar la mitad en la nueva cadena, en esta, y luego se va a imprimir la cadena con asterisco en el centro, el string nueva cadena, se va a copiar todo y va a devolver 0. Vamos a ver si se ejecuta. Entonces vamos a decir, hola mundo, hoy es un día genial. Entonces aquí entre la mitad tiene que imprimir el asterisco. Entonces, cadena con el asterisco en el centro, hola mundo, es un día genial. Entonces aquí vemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y bueno, ahí está, en la mitad del asterisco digitado. Vamos a ver si lo pongo un poco más grande para que se pueda visualizar. Ahí lo vemos. Vamos a darle a Enter y salimos de ahí. Bueno, eso es todo.